Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de homenaje al profesor Carlos Carnevali Dickinson, nuestro colega, nuestro amigo, quien fuera profesor de más de 20 generaciones de estudiantes en la Escuela de Derecho. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan el día de hoy, de sus compañeras y compañeros de promoción. Veo varias caras conocidas allí, funcionarias, funcionarios, colegas, estudiantes y también a la familia de nuestro querido Carlos. Agradecemos muy especialmente su presencia con mucho afecto. Saludamos a Francisca Burgo, a sus hijos, Santiago, Sebastián, Florencia y Amelia, a Nicole Jopulú y su familia, a su padre, que entiendo que nos acompaña online, a don Carlos Carnevali Kunzman, y a su tía, doña Luisa Carnevali Kunzman, que nos acompaña aquí presencialmente el día de hoy. A todos, a todas y a todas quienes hoy nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual, les damos la más cordial bienvenida. Nos reúne aquí el deseo de recordar el legado del profesor Carlos Carnevali Kunzman, honrar su memoria y compartir el profundo afecto y respeto que supo despertar en todos quienes le conocimos en vida. A continuación, el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Egon Montesinos, nos entregará un saludo online en memoria del profesor Carlos Carnevali, quien además de su labor académica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales desempeñó importantes cargos en nuestra corporación como director jurídico y secretario general. Rector, por favor. Muchas gracias, Felipe, colega. Bueno, primero quiero saludar a la familia de Carlos, eh, y expresarles lo que ya hice presencialmente, tuve la oportunidad de saludar, expresarles mi más profundo dolor por la pérdida y la partida de Carlos Carnevali. Me tocó conocerlo mucho, no puedo decir que llegamos a ser amigos, pero era una persona tan afable que conociéndolo poco uno podría decir, bueno, llegamos a establecer una relación muy amistosa, muy cordial con Carlos. Él fue director jurídico de la universidad, fue secretario general, tuvo cargos muy relevantes en la universidad austral, profesor de muchas generaciones, ya lo dijo Felipe. No sé si está la decana Felipe ahí, quiero saludar a la decana Daniela Catino también, que estuve hablando con ella. Sí, rector, Ahí, aquí está presente. quiero saludar a la decana y gracias por permitirme la oportunidad de poder estar acá online. Yo no estoy en Valdivia, pero quise estar acá presente para entregar el saludo de nuestro equipo de gobierno universitario que ya subimos en propiedad el lunes. Ahí está, entiendo, la vicerrectora académica. Pronto va a llegar el prorector a acompañarlos. La verdad es que es muy doloroso la partida de personas que son muy queridas por comunidades, en este caso por la Universidad Austral, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Escuela de Derecho, por todas las generaciones que fueron formadas por Carlos. Él también fue alumni de la universidad. Y en lo personal siento un gran dolor por su partida. Me hubiese encantado haberlo encontrado y haberlo abrazado porque nos teníamos un especial afecto. Y el día, lamentablemente, el día de la elección, partió Carlos. Por tanto, va a quedar al menos en la historia individual, en mi historia personal, eh, la partida de Carlos. Así es que, Felipe, decana, muchas gracias por permitirme estar acá, expresarle mi profundo dolor a la familia y poder compartir con ellos en este momento tan triste, pero creo que merecido que la facultad le haga este, este homenaje a querido Carlos Carnevali. No tengo muchas más palabras y solo palabras de agradecimiento
de haberlo conocido y de poder estar compartiendo este momento tan íntimo, pero tan importante para Carlos, para su familia y para la universidad. Un abrazo cariñoso para su familia, decana, Felipe, para los colegas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y para todos quienes hoy día están acompañando a Carlos. Gracias, rector, por sus palabras. La Facultad de Medicina de nuestra universidad también ha querido estar presente en esta ceremonia. Carlos mantuvo un estrecho vínculo con la carrera de medicina. Durante mucho tiempo se desempeñó como profesor, impartiendo allí varias asignaturas como responsabilidad civil en el ámbito médico, primero y más recientemente antropología jurídico-penal. Invitamos al director de la Escuela de Medicina, el doctor Marcelo Leiva, a compartir sus palabras. Eh, bueno, un poco cansado que estaba en otra reunión. Eh, bueno, Carlos, yo lo conocí eh, hace hartos años. Nosotros como medicina conocimos a Carlos Carnevali en la FALMED, donde inicialmente acompañaba a colegas en cuanto a situaciones complejas que habitualmente nos toca vivir como en el ámbito de nuestra profesión. Y ahí ya uno escuchaba, ahí, aún yo no lo conocía personalmente, pero ahí ya uno escuchaba de la buena predisposición de Carlos Carnevali, de lo estudioso que era, de lo preocupado que era. eh, y se notaba que cuando se exponían problemas ante él, él realmente empatizaba con lo que uno le exponía. No era alguien que estuviera por sobre las emociones que eventualmente su profesión pudiera verse afectada en cuanto a los problemas que alguno de nosotros pudiera tener. Yo tengo un mensaje de Carlos en el WhatsApp en marzo, cuando yo asumí hace poco la dirección de la Escuela de Medicina. Yo asumí extraoficialmente en enero y ya con formalidad en marzo. Y tengo un mensaje de Carlos que me lo escribió, creo que el 14, 15 de marzo, donde muy contento. Me expresa o sea, felicitaciones acerca de la asunción del cargo. Y me dice, en el segundo semestre vamos a coincidir. No entendía por qué me dijo eso. Era porque Carlos llevaba a cargo el curso de Antropología Jurídico-Penal en los segundos semestres. Y por ahí me lo encontré en alguna terraza de algún restaurante después de ese comentario y nos saludamos con mucho cariño, porque Carlos era una persona a querer, la verdad, a querer estimar. Yo le digo a la familia de Carlos que él fue una persona digna de querer, de estimar, de recordar. Eh, Siempre siéntanse orgullosos de lo que él hizo, porque estoy seguro que todo lo que hizo fue con un buen fin. En todo esto uno a veces se puede equivocar en los fines, ¿cierto? Y cometer, como todos nosotros cometemos equivocaciones quizás. Pero yo creo que lo más importante es el que todos nosotros pudimos conocer, estar al lado, trabajar, sufrir al lado de una persona que era una muy buena persona. Así que su pérdida es grande. Probablemente deja un forado gigante, difícil de poder llenar, pero en realidad yo creo que el mantener el recuerdo de una persona a través del tiempo es algo que hace que en el fondo esa persona, en este caso Carlos Carnevali, se mantenga entre nosotros ahora y espero que siempre. Así que un saludo a Carlos, si es que nos está escuchando en alguna parte, a la familia de Carlos, cariños, muchos cariños, y al resto de los presentes, nunca olviden a Carlos Carnevali. Muchas gracias.
Muchas gracias, director, por sus palabras. Les pedimos disculpas porque el espacio que nos hizo pequeño, gente que está siguiendo la ceremonia no solamente online, sino desde los espacios contiguos a la sala, pero el hecho de que esta ceremonia la estemos celebrando hoy aquí tiene un valor que es tremendamente significativo para todos quienes nos hemos formado en estas aulas. Carlos fue uno de ellos. El primer vínculo de Carlos con la universidad no fue como profesor, sino como estudiante de la carrera de Derecho entre los años 1995 y 1999. Él cursó la carrera en estas aulas como destacado estudiante y en representación de sus compañeras y compañeros de generación, la ex alumna y abogada Macarena Toledo compartirá de manera online unas palabras en memoria del profesor Carnevale. Por favor, Macarena, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. A nombre de quienes fuimos compañeros de curso de Universidad de Carlos, quiero agradecer profundamente esta invitación a participar en este acto en su memoria y muy especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra alma mater por abrir este espacio de homenaje, de recuerdo y de gratitud. Carlos no fue solo un querido profesor para las nuevas generaciones. Antes de eso, y por siempre, fue uno de nosotros. Caminamos juntos la vida universitaria, compartimos el vértigo de los exámenes que él siempre enfrentaba con tanta tranquilidad y alegría, calmándonos a todos y destacando como siempre con sus excelentes resultados. Todo esto mientras pensaba desde antes de rendir la prueba en la celebración que vendría después. Compartimos pasillos, cafés, apuntes, largas jornadas de estudio nocturno, donde él era siempre el que menos estudiaba y al que por lejos mejor le iba. Compartimos penas, risas, tantas cosas inolvidables. Carlos era de esos compañeros que sabían estar, que no necesitaba levantar la voz para liderar, porque era y fue siempre un líder innato. Caminaba varios pasos más adelante, por su inteligencia, su lucidez, lo brillante que era. Pero jamás hizo sentir esa inteligencia como una carga para los demás. Nunca hizo gala de ella. Al contrario, transmitía todo lo que sabía, con humildad, con generosidad. Tenía una palabra, un consejo, una sonrisa o una ayuda concreta para quien lo necesitaba. Siempre con disposición y siempre con ternura. En los días de examen, cuando todos estábamos con la guata apretada, él parecía tranquilo, con su eterna sonrisa, dando ánimo y, como dije antes, pensando ya en el carrete de celebración, que era él mismo el que lo organizaba, porque era él el que siempre nos aglutinó a todos. Desde muy joven mostró un amor profundo por esta universidad, participó activamente en el centro de alumnos. ¿Cómo olvidar ese triunfo y todas las actividades que organizó durante la campaña? Fue ayudante, organizador, puente entre generaciones. Y su compromiso no era de pose, era vocacional. Un amor a toda prueba por esta casa de estudios, que se mantuvo intacto hasta el último día de su vida. Aquí fue estudiante, luego profesor, como ya decían, secretario general, director jurídico, pero por sobre todo fue parte del alma de esta universidad. Carlos enseñaba con pasión, con claridad, con cariño. Era de esos docentes que no solo transmiten conocimiento, sino que también sentido. Sus estudiantes lo recuerdan por su buen humor, su vocación, su calidez, su respeto. Pero nosotros, que lo conocimos desde antes, sabíamos que todo eso ya vivía en él desde siempre. Desde su juventud, Carlos fue una persona noble, leal, generosa, un hombre íntegro. También fue un abogado comprometido con su región. Por más de 2 décadas trabajó en Socuepa, siempre disponible para aportar, siempre riguroso, siempre humano. En Valdivia y en el sur fue querido y respetado, no solo por sus méritos profesionales, sino por lo que él era como persona. Porque cuando uno pensaba en Carlos, lo primero que se le venía no eran los títulos ni los cargos, sino que era su sonrisa, su alegría de vivir,
su simpleza, su nobleza, un padre cariñoso y muy presente, un hombre que entendía cómo vivir feliz y en comunión con la vida sin hacer gala de ello. En los últimos años de vida se le notaba aún más esa plenitud, y así lo despedimos en su último cumpleaños el 21 de mayo pasado. Fue la última vez que lo vi. Recordamos al grupo de estudio, tantas anécdotas y momentos que nos unían. Procuraremos, Carlos, en tu honor y en tu memoria, hacer de ese día en adelante un día único, en esa fecha que consolida tu alma salesiana, tu profesión que engrandeces y engrandeciste, y el día que inició tu vida. Hoy nos duele despedirlo, nos dolerá por mucho tiempo, nos duele profundamente porque su partida fue tan abrupta, tan repentina, cuando tenía un tanto por entregar. Probablemente, y quiero creerlo así, alguna misión especial le espera desde otro plano. No tengo ninguna duda de ello, y es la única razón con la que logro explicarme su anticipada partida. Pero junto a esta pena tan honda, también sentimos orgullo. Orgullo de haber compartido con él una etapa tan linda y determinante de nuestras vidas. Orgullo de haber sido sus compañeros, sus amigos, su entorno cercano, y ver cómo vivió y cómo sembró. Querido Carlos, te damos gracias por tanta humildad, por tu ejemplo, por tu alegría, por haber sido uno de esos seres humanos que engrandece lo que significa ser abogado, ser profesor, ser compañero, pero por sobre todo ser amigo. Tu sello e impronta quedará por siempre en esta universidad y en nuestras vidas. Tu vida fue una clase magistral, una clase de amor por el conocimiento, por la comunidad, pero por sobre todo por las personas. Amigo querido, hoy no te decimos adiós, te decimos gracias, te decimos presente y te llevamos con nosotros por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Me permito saludar al señor rector de la universidad, profesor Gustavo Blanco, que se acaba de incorporar a la ceremonia. Después de haber sido ayudante de varias asignaturas mientras fue estudiante, Carlos Carnevali se incorporó en el año 2004 a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como profesor a tiempo parcial, contribuyendo decisivamente en la formación de más de 20 generaciones de estudiantes en las áreas de Derecho Civil y Derecho Comercial. Una pequeña fracción de esos estudiantes hoy repletan esta sala, pero muchos y muchas más quedaron afuera. En representación de ellos y de ellas, invitamos a la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, doña Dasma Rifo, a ofrecer unas palabras en memoria del profesor Carnevali. Por favor, doña Dasma. Buenas tardes a todos, a todas. Esta es una instancia que nadie nos prepara para hacer, nadie nos prepara para enfrentar este momento, pero les voy a contar un poquito. Ha pasado ya una semana, permiso, pero necesito agua. Ha pasado ya una semana desde que nos enteramos de la partida del profesor Carnevali, y todos en esta facultad seguimos profundamente consternados. A lo largo de estos días nos hemos dedicado a hablar de él, a recordarlo, a rememorar sus gestos, sus frases, sus enseñanzas, sus pasiones. Y pensamos que los hacíamos porque cuando alguien deja una huella en una comunidad como esta, el dolor de la partida termina transformándose en la necesidad de recordarlo, de generar memoria colectiva. Hoy más que nunca comprendimos que la universidad no es solo un espacio de aprendizaje, no es solo conocimiento. Es un lugar, por sobre todo, en el que creamos afectos. Creamos lazos con los funcionarios, con las funcionarias, con los profesores, con nuestros compañeros y compañeras. Hablábamos estos días con nuestros compañeros sobre la capacidad tan singular que tenía el profesor Carnevali de quedar presente en la vida de quienes lo conocimos.
porque no era solamente en lo académico, era su voz, y lo han dicho mucho, pero era su sonrisa. Era esa sonrisa que te decía, no pasa nada. Ya. Uno llegaba con algún problema, que uno creía que era un problema, él sonreía y que no pasaba nada. Y después de la sonrisa venían soluciones, venían alternativas, posibilidades, un montón de caminos que nos ofrecía para solucionar lo que nosotros creíamos que era un problema, pero para él era nada, un inconveniente que se podía solucionar. Recordaban, por supuesto, su humor, su muy buen humor, y bueno, y lo importante de esta marca que iba dejando es que pensábamos que solamente nos rinde a la mayoría de nosotros una asignatura. Entonces nosotros decíamos es Derecho Societario. Un semestre, un tercer año, el primer semestre. Un solo semestre que el profesor Carnevali lograba dejar una huella en nosotros. Muy importante, todos recordamos, todos hemos recordado estas semanas que íbamos y nos comprometemos a dejar esto a las futuras generaciones que no van a tener el honor de reconocerlo, que todos sepan que él era el que se veía más joven de toda su generación. Que no les vamos a contar, va a ser esta la última vez que lo repetimos, pero él salió de esta facultad, egresó en el siglo pasado, que es algo que tampoco le gustaba mucho que supiésemos. Y bueno, y siempre recordamos también cómo él llegaba muy frustrado con algún equipo de fútbol que había hecho un desempeño paupérrimo en el último partido que había presenciado. Bueno, ese fue un solo semestre de nuestras vidas y es algo que todos recordamos con mucho aprecio. Su sonrisa de todo está bien. Y lo más lindo de esta última semana ha sido que nosotros podemos conocer que esa sonrisa está en sus hijos. Ha sido muy impactante ver que la sonrisa del profesor Carnaval está en sus hijos. Y pareciera que ellos van a ir por el mundo con esa sonrisa de todo va a estar bien. No pasa nada porque todo va a estar bien. Dicho lo anterior, no quiero que esta audiencia se confunda porque detrás de esa calidad y cercanía había un profesor tremendamente exigente. Su simpatía no mermaba en lo absoluto su exigencia. Es más, nos dejaba rendir pruebas con apuntes. Todos deben saber aquí que cuando la pruebas con apuntes hay que estudiar 3 veces más. El profesor Carnevali disfrutaba enseñar derecho societario. Disfrutaba cada explicación, cada ejemplo. Cada vez que lograba conectar la teoría de las sociedades con la realidad práctica de los negocios, que nosotros pudiésemos ver eso, sabíamos que estaba con una satisfacción interna de haberlo logrado. Él se preocupaba y nos insistía en que debíamos comprender no solo lo que era una sociedad, teníamos que poder ver el panorama desde lejos, el panorama completo, poder decir, y esto era insistente, o sea, nosotros en nuestras manos estaba aconsejar a una persona, a un grupo de personas que iba a emprender un negocio, que estaba poniendo sus sueños, que estaba invirtiendo en algo, y era importante porque nosotros lo estábamos asesorando. Yo siempre pienso que él en el fondo esperaba que llegáramos a ser tan rigurosos y certeros como lo era él. A su familia, quisiera agradecerle en nombre de toda esta comunidad estudiantil por permitirnos a cada uno de nosotros y nosotras haber compartido un semestre, la compañía, el conocimiento y el carisma del profesor Carnevali. Espero que nuestro genuino intento de compartir este momento con ustedes les traiga algo de consuelo a su corazón. Y al profesor Carnevali, gracias. Gracias por mostrarnos que un buen abogado y un gran docente es ante todo un tremendo ser humano con sus estudiantes. Gracias por los chistes, gracias por las anécdotas futboleras, gracias por la dedicación. Gracias por ese semestre en nuestras vidas. Gracias por compartir un poco de su luz en nuestras aulas. Hasta siempre, profesor Carnevali. Muchas gracias, Lasma. También nos acompaña en esta ceremonia la presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, doña Ignacia San Román, a quien invitamos a compartir su testimonio en representación de quienes fueron sus alumnos en la Escuela de Medicina en la Universidad Austral de Chile.
Buenas tardes a todos y a todas. Primero quisiera agradecer la invitación a ser partícipes de este acto para poder conmemorar a nuestro profesor. Es muy importante darnos estos momentos para poder recordar con cariño y admiración a aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que dejaron un gran impacto en nuestras vidas. En medicina, el profesor impartía el ramo de antropología jurídico-penal, como mencionó el doctor Leiva, que se cursa en cuarto año de la carrera. Yo actualmente me encuentro recién en tercero, por lo que no tuve realmente la oportunidad de conocerlo y de convivir con él. Entonces, cuando se me solicitó si podía venir a decir algunas palabras en su honor, yo conversé con mis compañeros de cursos más grandes, como chicos, ustedes, cómo se relacionaron con el profesor, qué impacto dejó ellos en ustedes. Y la verdad es que fue algo bastante grato que me tocó hacer, porque las palabras positivas finalmente no terminaban para describir a quién era el profesor. Todos decían que era muy buen profesor, que era muy cercano con sus estudiantes, que era preocupado por sus estudiantes, que al final de cuentas eso es algo que siempre se agradece dentro de los profesores, que se preocupen por nosotros, que tengan vocación y que se note que aman lo que hacen. Era muy preocupado de nosotros, de nuestras inquietudes y sobre todo bien cercano con ellos. Uno en realidad como que puede escuchar estas cosas y puede pensar que al final son las palabras que salen cuando nosotros perdemos a alguien y que recordamos con cariño. Pero si nos detenemos a pensar, al final de cuentas, si todos coinciden en lo mismo, es porque realmente era una muy buena persona y realmente es una gran pérdida para nosotros. Se suele decir que las personas más jóvenes se van a otro plano, porque el mundo hoy está muy malo y ellos son muy buenos para este mundo. Se merecen algo mejor que esto y el mundo no se los merece a ellos. Quizás el profesor Carnavali era uno de ellos, pero ese hecho no quita el gran dolor que deja su pérdida en su familia, en sus conocidos y en sus estudiantes. Es importante que resaltemos la importancia de detenernos de vez en cuando para reflexionar, para agradecer lo que tenemos, lo que tuvimos en algún momento. Finalmente, cuando ocurren estas situaciones, como que uno queda paralizado. Al final de cuentas, son cosas que ninguno de nosotros espera y que nos hacen replantearnos un día, un mes, una semana o incluso toda una vida. Por lo que es importante y es lindo recordar a alguien con cariño, pero que no esperemos estos momentos drásticos para poder recordarlos de esta forma. Podemos decirnos más seguido, te quiero, o gracias por darte el tiempo de estar conmigo. Gracias por preocuparte. No conocí al profesor, pero por las cosas que me contaban y otras que pude ver, sí se notaba que era una persona feliz. Una persona que amaba no solo a su familia, sino también su profesión y a sus estudiantes. Que sea ese mismo amor y esa misma pasión que expresaba en sus clases lo que nos motive a vivir una vida más presente, a valorar y aprovechar más las cosas, momentos y personas que tenemos en nuestra vida. Hoy estamos aquí para recordar a Carlos Carnevali con cariño. Recordémoslo cada día así y vivamos cada día de igual forma. Gracias, profesor, por sus enseñanzas en cátedra y en la vida, pero sobre todo gracias por siempre estar ahí, dispuesto a otorgar una mano a quienes más lo necesitaban, por ejercer compasión y cariño, y contribuir a la formación de cientos de médicos que lo recordarán con gran estima. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacia. A continuación, les invitamos a presenciar un video conmemorativo que reúne fotos, testimonios de académicos y funcionarios, estudiantes, egresados de nuestra facultad, quienes han querido compartir sus recuerdos y sus palabras de reconocimiento y afecto al profesor Carnevali. Este registro busca reflejar el profundo impacto que Carlos dejó en esta comunidad. Por favor. Yo conocí a Carlos en el año 1998 cuando ingresé a la carrera
Él era ayudante de la asignatura de Introducción al Derecho con el profesor Jesús Escandón. Posteriormente lo tuve en varias ayudantías y puedo decir que Carlos ha sido una persona extraordinariamente amable, sencilla, muy generosa con sus conocimientos y por sobre todas las cosas muy dispuesto a escuchar. La última vez que lo vi estábamos en la Corte de Valdivia, me tocó integrar una sala donde fue a alegar. Evidentemente un alegato extraordinario en su planteamiento, en la claridad de sus ideas, y posteriormente nos fuimos a conversar y Carlos era una persona que por sobre todas las cosas preguntaba y escuchaba y por lo tanto te hacía sentir muy bien porque además compartía las vivencias como si fueran propias y eso claramente marca su personalidad y los grandes recuerdos que tenemos de lo que tengo de él hasta el día de hoy. Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Ríos del Río, soy Seremi de Justicia y Derechos Humanos de nuestra región, exalumno de la Universidad Austral de esta Facultad de Derecho y también, como no, exalumno de don Carlos Carnevali Dickinson, un profesional excepcional, un docente que dejó marcas en todos quienes fuimos sus alumnos y también un colega a quien yo rescato mucho en el ejercicio profesional, ya que efectivamente encarnaba aquellos valores que nosotros buscamos rescatar en el ejercicio, que es la lealtad, el profesionalismo y actuar de manera siempre responsable. Desde el ministerio que me toca representar, presentamos nuestros respetos a su familia y también llamamos a estar unidos en estos momentos a toda la comunidad jurídica, a los sistemas judiciales de nuestra región ante esta terrible pérdida de un gran hombre. Mi nombre es Carlos Hidalgo Muñoz, soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y bueno, trabajé en mis inicios con Carlos Carnevali, un señor. Recuerdo que llegué a trabajar con él el año 2004, cuando aún cumplía con mi práctica profesional en Payaco. Carlos me invitó a que trabajara con él para que le ayudara con algunos asuntos de su COEPA, ¿ya? Y desde ahí empezó una relación laboral y también de amistad bastante importante. Y trabajé con él aproximadamente un año desde que tomé la decisión de irme, de ingresar a la Academia Judicial e iniciar una carrera judicial. Carlos Carnevali como jefe fue un tipo genial. Todos ya sabemos que se trata de un abogado tremendamente capaz, pero no solamente era una persona capaz, sino que además tenía un tipo sumamente generoso con sus conocimientos, con su espacio y tremendamente alegre. Claramente esos atributos hacen que un sujeto, una persona como Carlos, sea un tremendo líder, un tremendo jefe. Entonces, claro, la experiencia que tuve con él fue extraordinaria, no solamente como un jefe, sino que además como un ser humano y también como un amigo. Se le echa mucho de menos, seguramente no estará viento donde quiera que esté y esperando verlo algún día. Bueno, nadie discute su enorme capacidad profesional y académica que le permitía estudiar la mitad que el resto, carretear el doble y aún así obtener las mejores notas. Era muy exigente consigo mismo, perfeccionista a rabiar, con su entorno y con los grupos de trabajo que él formaba. Los últimos 8 años me tocó compartir con él la posibilidad de ser apoderado en el Colegio San Luis de Alba, donde tenemos nuestros hijos, donde me di cuenta de su humildad y además demostró tener dotes de líder, llegando a ser presidente de curso. En esa instancia también me di cuenta de la gran devoción que tenía por sus hijos y puedo dar fe de su permanente preocupación por el desarrollo escolar de ellos, inculcándole valores. Carlos Carnevali es un hombre que dejó huella en su corta permanencia en este mundo.
Bueno, yo quiero dar un testimonio de un recuerdo que tengo personalmente de don Carlos Carnevale Dickinson, que en paz descanse, que fue una persona muy buena, muy humana, muy transparente, un buen secretario general. Lo conocí como asesor jurídico y director jurídico. Las bondades que él tenía nadie las tiene. Me di cuenta ese día en la catedral de la cantidad de gente que acompañó al cuerpo de don Carlos y a su familia. Era una persona extraordinaria y no me queda nada más que decir: don Carlos, descansa en paz. Si te pudiera llevar rosas al cielo te las llevaría, pero el cielo te lo has ganado con tu buena voluntad y tu linda sonrisa y tus afectos para cada persona que saludabas cada día. Y no puedo decir nada más, que igual tengo una pena en mi corazón, porque yo lo apreciaba mucho como persona. Súper difícil tratar de ser original para hablar de Carlos Carnevale, porque en estos días, o sea, mucha gente ha dicho muchas cosas, lo ha conocido en diferentes perspectivas y uno no quiere ser reiterativo. En el caso mío, Carlos lo conocí efectivamente, la primera vez que lo conocí fue como profesor de la facultad, como compañeros de trabajo. Cuando yo empecé clases él ya lo hacía, siendo el más joven que yo, por cierto, y compartimos comisiones de exámenes, además que veíamos áreas más o menos parecidas, así que nos hicimos cercanos. Y bueno, tan cercanos que en algún momento ambos empezamos a organizar cierres de semestre extracurriculares, que antes eran habituales, ahora ya no lo son. Él cerraba el semestre de su curso de Comercial 2 y yo cerraba mi semestre con el optativo que entonces hacía, que era Construcción Electrónica, y hacíamos un asadito con los estudiantes, una fiestecita, que parece que tiene, al menos quienes participaron de ella, dicen guardar muy buenos recuerdos de esos momentos. Nosotros como profesores lo teníamos, muy buenos recuerdos de esos momentos con los estudiantes. Así que sí, pues fuimos cercanos, trabajábamos juntos en la facultad. Pocas veces nos tocó ser contrapartes en algún juicio, pero cuando ocurrió, siempre Carlos, con la cordialidad que todo el mundo le conoce, con su excelente y refinada educación, siempre un caballero, nunca traspasó la frontera del trabajo al plano personal. Siempre entendió que uno podía estar defendiendo posiciones distintas y eso no te convertía en enemigo, ¿ya? Carlos fue director jurídico muchos años de la universidad. A mí me tocó reemplazarlo en el cargo cuando él decide dejarlo, después de que asume el rector Richter. Así que, digámoslo de esta manera, siempre me tocó ir detrás de Carlos. Carlos marcaba el rumbo, era el líder. Me tocó empezar a hacer clases después de tomar su curso. Una vez, cuando él dejó el curso de Comercial 2, me tocó tomarlo a mí. Y cuando él dejó el cargo de director jurídico, me tocó tomarlo a mí. Y Carlos siempre me alentó mucho, me apoyó, siempre generoso con sus consejos y con su amistad. ¿Qué más puedo decir? Se pueden decir muchas cosas más, pero yo creo que eso ya es alargarse demasiado. Un excelente profesional, un abogado agudo, sagaz, muy competente, de sólida formación, pero además con la suficiente humildad para siempre querer estudiar, siempre estar cuestionándose a sí mismo, volviendo a revisar, escuchando opiniones ajenas, y eso es muy poco común en nuestra profesión, donde el ego se come muchas veces a los abogados. Yo creo que Carlos Carnevale tenía esa tremenda virtud de que no era ególatra, era un hombre sencillo de gustos, siempre alegre, todo el mundo lo destaca, siempre con una sonrisa en los labios, y un muy buen amigo, muy buen amigo, un excelente profesor. Por algo tantos alumnos lo recuerdan con afecto, con cariño y con admiración. Un abogado que yo admiraba mucho, y creo que lo voy a seguir admirando mucho tiempo. Y me honró con su afecto, me honró con su amistad. Tuvimos buenos momentos de esparcimiento juntos, en su casa, en la mía, fuera, los famosos post-claustros académicos, ¿no?
todos estos momentos los voy a atesorar, yo creo que hasta el último día de mi vida. Así que un abrazo a todos quienes conocieron a Carlos Carnevali y quienes tuvieron el honor y el privilegio de conocer y compartir con Carlos. Mi nombre es Claudio Flores Bert, académico de la Universidad Austral por más de 20 años. Conocí a Carlos Carnevali, a Carlos en realidad, en el 2007, cuando fui consejero académico y nos correspondió, él era secretario general, nos correspondió participar en muchos consejos académicos y siempre se caracterizó primero por la muy buena disposición, la alegría, su afinidad con, diría, su resiliencia con todas las personas y lo más importante, esa capacidad que tenía de apoyarlo a uno, no solamente desde el punto de vista emocional, sino que además desde el punto de vista profesional. Posteriormente, cuando fui decano en la Facultad de Medicina y él era jefe de jurídica, tuvimos en varias oportunidades situaciones que solucionar y él siempre dispuesto a sacrificar muchas veces sus tiempos para poder solucionar los problemas de la universidad. Es una gran pérdida la de Carlos, sin embargo su recuerdo va a ser perdurable en todo el tiempo y siempre estará en mi corazón y en todo lo que significó la ayuda para nosotros como Facultad de Medicina. Soy Violeta. Yo conocí a Carlos cuando ingresó a la carrera de Derecho en el año 1995. Él era un alumno brillante, muy buen compañero, generoso y muy alegre. Luego, al pasar de los años, lo vi desempeñarse como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y siempre fue un profesional destacado en su área. Hola, soy Jessica, secretaria del instituto, y quería dedicarle unas palabras al profesor Carlos Carnevali. Él era una persona muy cercana, siempre con una sonrisa, un abrazo, muy amable, bueno, y siempre andaba corriendo. Cuando venía a buscar sus pruebas, Jessica con un abrazo, y se iba porque siempre tenía alguna actividad que hacer. La verdad, lo vamos a echar mucho de menos, lo vamos a extrañar mucho. Hola, soy Jessica Cabezas, secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero yo conocí al profesor Carlos Carnevali cuando yo era la secretaria del instituto. Entonces lo conocí el año 2007, cuando él venía a hacer sus clases, siempre muy contento, muy alegre, muy comprometido con todas sus actividades, tenía una calidez humana excepcional. Luego trabajé con él cuando tenía que venir a tomar exámenes de grado y los estudiantes siempre lo pedían porque decían: Jessica, el profesor Carnevali no es que haga preguntas fáciles, es que la forma en que él nos pregunta nos hace sentir muy cómodos. Todas sus cualidades y sencillez lo vamos a extrañar inmensamente. Hola, soy Constanza, estudiante de la generación 2023 y del profesor Carlos Carnevali. Bueno, nuestra generación fue su última generación como estudiantes del ramo de societario y, a decir verdad, en estos meses en que lo conocimos, notamos una persona cercana, con una gran vocación. Él realmente amaba lo que enseñaba, la forma en que expresaba en clases el contenido, la materia, la cercanía con sus estudiantes. Como las clases no eran solo un momento de aprendizaje, era generar lazos. Realmente fue una muy buena experiencia y me siento muy honrada de haber sido una de sus últimas generaciones. Hola, soy León. Fui ayudante del profesor Carnevali este semestre y la verdad él era un hombre extraordinario. Él cambió mi perspectiva de cómo yo tenía que llevar mi educación. Hasta ese entonces yo tenía un objetivo de tan solo pasar los ramos, pero su ramo me motivó a no solo aprobar, sino que también pasar los ramos con la mejor nota posible y aprender lo más posible. Y eso la verdad que cambió mi perspectiva para siempre de cómo veo yo no solo la universidad, sino que la educación.
me acuerdo que cuando yo le dije que yo había cambiado mi forma de estudiar y que me estaba yendo muy bien, él se alegró mucho. Yo lo sentí muy sincero eso. Y me acuerdo que las últimas palabras que me dijo fue: gracias, León, que te siga yendo súper bien en tu ramo. Él era una persona luminosa, una persona que te iluminaba el día con tan solo verlo en los pasillos, se te abría la sonrisa porque él era muy bueno para la talla, era una persona súper amable, súper cercana, y la verdad es que yo creo que todos sus alumnos lo vamos a recordar para siempre. Lo pasé muy bien en la universidad y por lo tanto va a ser entretenido recordar esas historias con amigos de siempre. Y lo otro es que también ver a ex estudiantes, aunque no lo crean, uno les agarra cariño y después es bueno saber, restablecer contacto, ver en qué están. Así que bien entusiasmado con el alumno. El profesor Carlos Carnevali fue un miembro muy importante de esta comunidad. Su legado seguirá presente en el compromiso que esta facultad ha mantenido y mantendrá para con sus estudiantes. Invito ahora a la decana de nuestra facultad, la doctora Daniela Catino, a compartir unas palabras de homenaje en recuerdo del profesor Carnevali. Un muy cordial saludo a todas y a todos quienes nos acompañan. Es muy emocionante ver esta sala llena, saber que hay más personas conectadas, saber que hay personas que no pudieron entrar. Quiero saludar también muy especialmente a Nicole, a Francisca, a Santiago, a Sebastián, a Amelia. Y les agradezco muy especialmente que nos hayan acompañado hoy, a Luisa también, a Daniela. Las palabras que hemos escuchado a lo largo de todo este acto y en el video y las imágenes que hemos visto han trazado un retrato muy completo, creo, del gran profesor y de la gran persona que fue Carlos Carnevali Dickinson, y de la admiración y del cariño con que es y será recordado en su facultad y en su universidad. Quiero comenzar estas breves palabras por agradecer a todos quienes han dado en este acto y en este video testimonio de su afecto, así como también a los muchos alumni que nos hicieron llegar las fotografías que permitieron a Elsa Sánchez y a Viviana Cárdenas, profesionales de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad, hacer el video que compartimos. Vaya mi agradecimiento muy especial a don Franklin Soto, memoria viva de la Casa Central de la Universidad Austral de Chile, que compartió los registros de la época en que Carlos Carnevali fue secretario general de la universidad. También quiero dar las gracias por las numerosas condolencias que hemos recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y que son muy reveladoras de la intensidad con que se reconocía públicamente a Carlos como profesor de Derecho UH. Voy a dedicar las palabras que siguen precisamente a relevar y agradecer ese vínculo profundo de Carlos Carnevali con la docencia y con la universidad. La historia comienza, por cierto, con Carlos estudiante, ya lo sabemos, brillante integrante de la 6ª generación de alumnos de una carrera entonces todavía muy joven, y que fue, de algún modo, creciendo con él. Tuve la suerte
y que ese fue el primer curso en el que di clases como profesora. Ya estoy declarando mi edad con eso. Mis años. Antes de partir a hacer mi doctorado, en ese momento como profesora part-time, en 1997, del curso que luego además haría Carlos, del curso anual del que se desprenderían luego los derechos comerciales que hizo también Carlos. Así que tengo un recuerdo muy vívido de la simpatía, un poco desordenada, hay que decirlo, de ese grupo, y de la inteligencia y del entusiasmo de Carlos. Ya en esos años se comenzó a manifestar su vocación académica, como ayudante, como hemos recordado antes también, en varias asignaturas. Y luego, mientras realizaba su práctica profesional, como secretario de la comisión redactora que elaboró el primer proyecto de reforma de la malla curricular de la carrera. Esa vocación académica se consolidó a partir de 2003, cuando se incorporó al equipo de profesores a tiempo parcial de la facultad en las áreas de Derecho Civil y Derecho Comercial, mientras, al mismo tiempo, avanzaba en su especialización profesional a través de un magíster en Derecho de la Empresa, del ejercicio libre de la profesión y de 2 posiciones como asesor legal que mantuvo por toda la vida en un caso y por más de 15 años en el segundo. Me refiero a su trabajo como asesor de las empresas Socoepa y como abogado regional de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico. En estos más de 20 años de docencia, Carlos Carnevali encarnó con excelencia la función propia y fundamental de quienes ejercen la profesión a la vez como abogados y como profesores de derecho. Se trata de una contribución distintiva en la formación de los estudiantes, que supone combinar virtuosamente esas 2 dimensiones del ejercicio profesional. Y esto, créanme, no es sencillo de hacer con excelencia. Supone ser capaz de mirar en forma reflexiva y crítica la propia experiencia profesional y ser también capaz de transmitir esa experiencia en toda su complejidad a través de la docencia. Así ocurrió en el caso de Carlos Carnevali. Su experticia profesional en los ámbitos del derecho societario y del derecho de la responsabilidad civil médica nutrió siempre su actividad docente, tanto en la Escuela de Derecho como en la Escuela de Medicina, y desplegó además una forma de enseñanza que logró conectar a las y los estudiantes con los problemas, con las preguntas no solo jurídicas, preguntas éticas, preguntas humanas, preguntas sociales, y también con toda la múltiple variedad de la realidad de la abogacía. Vibraba en Carlos al mismo tiempo el entusiasmo por su profesión y el entusiasmo por comunicar, por estimular a aprender, por ayudar a entender, sumado a la voluntad de poner todas sus herramientas intelectuales y toda su empatía y su simpatía en esa tarea. Los testimonios que escuchamos de quienes fueron sus estudiantes ilustran la maestría con la que logró hacerlo. Como decana, quiero agradecer hoy a Carlos y quiero agradecer también a su familia por todos estos años de compromiso ejemplar con la enseñanza y por la marca profesional y humana que esos años han dejado en la formación de tantos egresados y egresadas de esta facultad. Y quiero contarles que en reconocimiento de su excelencia como profesor y también en recuerdo de sus años como estudiante, que sabemos no fueron fáciles por las circunstancias personales que le tocó vivir, el directorio de la Fundación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile ha decidido que las becas de residencia y de transporte que ella otorga anualmente en apoyo de los estudiantes de la carrera de Derecho, tanto en Valdivia como en Puerto Montt, lleven de ahora en adelante el nombre de Carlos Carnevali Dickinson. De este modo, aunque vamos a extrañar enormemente su presencia sonriente,
alegre y amable, la memoria del excelente profesor que fue nos acompañará siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. A continuación, les invitamos a acompañarnos en un momento simbólico que refleja el enorme compromiso del profesor Carnevali con sus estudiantes y con la docencia. Agradecemos profundamente a doña Nicole Gipolú, pareja del profesor Carlos Carnevali, por la entrega que realizará de las últimas pruebas de la asignatura de Derecho Societario que él corrige. Invitamos a pasar adelante a Nicole y al director de escuela de la carrera en Derecho en Valdivia, el profesor Sebastián Ríos, para realizar la entrega. Finalmente, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de Valdivia, Dasmara Rifo, entregará un recuerdo simbólico en reconocimiento de la excelencia académica y personal del profesor Carnevali a su familia. Ese recuerdo incluye su evaluación docente del año 2024, en la que, como siempre, obtuvo excelentes resultados que lo destacaron entre los profesores mejor evaluados de la escuela. Invitamos a pasar adelante el hijo mayor del profesor Carnevali, a Santiago Carnevali Burgos, y a Dasmara Rifo, presidenta del Centro de Estudiantes, para realizar la entrega. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno y de cada una de ustedes en este significativo acto de reconocimiento, con la certeza de que el recuerdo y el legado del profesor Carnevali nos seguirá acompañando. Muy buenas tardes.